9:14. Una nueva semana de cara a la segunda vuelta. Comienza con algunos anuncios. Por lo pronto, Gana Perú va a presentar un equipo bastante extenso de eventuales nuevos ministros, en fin, el equipo de gobierno que trabajaría con Gana Perú de llegar al gobierno. Y en el caso de Fuerza 2011 se anuncia un plan de manejo económico responsable, así lo han calificado. Pero desde hace unos días, cuando se confirmó a los dos candidatos que participan en esta segunda vuelta, hay ciertamente una incertidumbre en ese 47-48% que no votó por ninguno de los dos candidatos, que vendría a ser la otra mitad del país. Sobre el candidato de Gana Perú se establecen algunas preguntas y dudas a partir de lo que dice el plan de gobierno de Ollanta Humala y lo que dice el compromiso de Ollanta Humala y algunos compromisos que se le quieren confirmar al candidato Humala. Está con nosotros Javier Díaz-Canseco, de Gana Perú, quien, de acuerdo a los números que viene publicando la OMPE, es congresista electo. Señor Díaz-Canseco, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Básicamente lo que le comentaba respecto a algunas dudas razonables que se ciernen sobre el plan de gobierno. ¿Qué es lo que finalmente se va a poner en marcha? ¿El plan de gobierno publicado en diciembre pasado o el compromiso que ha firmado Humala a poco más de una semana para la primera vuelta? Bueno, lo primero que quisiera decirles es que es una gran cosa que respecto a Humala lo que hayan dudas, existan dudas respecto a compromisos, porque al frente lo que tenemos son dudas frente a conductas. Yo le puedo asegurar que ni en el plan de gobierno ni en la declaración encontrará usted, por ejemplo, frente a medios de comunicación que se va a matar periodistas, como ocurrió en el gobierno de Fujimori, ni que se van a comprar líneas editoriales con enormes fajos de billetes en las salitas del Servicio de Inteligencia Nacional, ni que se va a producir un mecanismo como el golpe de Estado del año 92. Entonces, me parece que es interesante que lo que haya sea cuestiones planteadas respecto al tema de los compromisos y el programa, pero no respecto a prácticas. Exacto. Ahora, en lo que corresponde a ustedes, a Gana Perú, en la página 58 del plan, que he podido extraer algunos fragmentos, dicen ustedes: debemos terminar con el modelo neoliberal desnacionalizador y excluyente. Y en la página 6 y 7 dicen: es por lo tanto un programa político de cambio radical, el de ustedes, de un modelo neoliberal que acentúa la desigualdad social, depreda los recursos naturales, violenta la legalidad y la democracia y no genera desarrollo. Ollanta Humala parece haber tomado distancia de este discurso, de acuerdo a lo que viene declarando en estos días y lo que dice el compromiso firmado poco antes de la primera vuelta. ¿Qué van a hacer finalmente? Mire, nosotros tenemos clarísimo que lo que queremos es convertir la revolución educativa en el eje de una propuesta de gobierno que apunta a darle igualdad de oportunidades y de derechos a peruanos que tienen enormes desigualdades, en una educación que combine con apoyo alimenticio y con atención de salud, en una educación que equipare la educación rural con la urbana. En la educación rural hoy día el 80% de los centros educativos tienen un solo profesor o dos para toda la primaria, lo cual genera una enorme desigualdad entre la zona rural y la zona urbana. No tienen profesores por especialidad. Queremos mejorarle la vera a los profesores, queremos capacitarlos y sabemos que esto requiere duplicar el presupuesto de educación, duplicarlo. ¿Y eso de dónde, digamos, se sacaría? Porque hay un presupuesto actualmente, sí, y habría que tener más plata en la caja para hacer ese aumento. No es solo eso, además. Planteamos mejorar el sistema de salud con más presupuesto, que terminen estas interminables colas que hay, ausencia de medicamentos. Queremos jubilación para todos los mayores de 65 años que no han podido cotizar a un sistema de seguridad por ser informales. 72 de cada 100 trabajadores en el Perú son informales. Y este sistema de jubilación
no contributiva existe en Brasil, existe en Uruguay, existe en México, existe en Bolivia, existe en Europa, en fin. Pero en el entonces caso todo esto peruano, es dinero. ¿de dónde se todo sacaría esto es dinero, ¿no es cierto? Nuestro planteo es bien claro. En primer lugar, nosotros planteamos un combate frontal a la corrupción, que el Contralor General de la República ha calculado que se come 15%, 15 de cada 100 soles del presupuesto. Entonces, en eso vamos a ser radicalmente enérgicos y fuertes. Y eso significa miles de millones adicionales. Vamos a plantear recuperar deudas no pagadas a la SUNAT, frente a la cual ha habido una actitud de dejar pasar. Y vamos a plantear un mecanismo de cambio, de reforma tributaria y de condiciones de cómo se distribuye la enorme riqueza que tienen algunos sectores, particularmente los mineros. Los mineros tienen hoy precios que están en la estratosfera. Vinieron aquí a invertir cuando la libra de cobre estaba en 70 centavos y hacían plata. Hoy día están vendiendo a $4.20, lo que calcularon vender en 70. Entonces nosotros vamos a renegociar contratos, a plantear una reforma tributaria y por supuesto además tenemos presente el hecho de que termina varios de estos contratos en los próximos meses o años y este es un elemento nuevo. Dicho ese paso, he escuchado hoy a Rafael Rey plantear lo mismo en radioprogramas del Perú, pero con el tema de que ojalá que las empresas voluntariamente entreguen por valores morales, ¿no es cierto? Esto. Nosotros creemos que es un derecho del país. ¿Y qué pasa si hay empresas que no están de acuerdo con el planteamiento que ustedes les harían? Mire, usted hace cosas como las que han hecho en Chile, por ejemplo, ¿no? Chile plantearon renegociar las regalías y el gobierno decretó que aumentaría las regalías, digamos, de 4 a 14, se le aumentaba a 10. Las empresas estaban protegidas por contrato de estabilidad por 1 año, 2 años más. Y entonces le dijo, miren, si ustedes comienzan a pagar ahora, yo no les cobro 14, sino 10. Pero si ustedes no pagan ahora, pagarán 14 cuando se acabe su contrato. Entonces, todas las empresas menos una han aceptado las nuevas condiciones. Es decir, ¿cree usted que hay un clima favorable a que las empresas acepten renegociar los contratos? Sí. Mire, además, hoy día la minería es un factor de conflicto en el Perú impresionante. Mire los informes de la Defensoría, más de la mitad de los conflictos giran alrededor de la minería. Y este es un país de brechas enormes. 30% de nuestros niños están malnutridos. Y si usted no atiende a esos niños con una nutrición adecuada, usted está afectando su desarrollo neurológico, su motricidad gruesa. Luego, su motricidad fina será más complicada. O sea, usted está generándole un problema al país, no solamente ético y moral, que es fundamental, esta injusticia respecto a este sector, esto que le mencionaba, ¿no? Por ejemplo, frente al tema de los colegios, ¿no? 80% de los alumnos de escuelas rurales con un profesor por primaria o 2 en escuelas multigrado, sin profesores por especialidad. ¿La ley de la carrera pública magisterial es algo que ustedes piensan continuar? Nosotros pensamos que los profesores deben ser evaluados, pero creemos que deben ser incentivados con cursos de capacitación universitaria gratuita en el aparato de Estado, con mejoras de haberes y que la evaluación no puede ser universal para todos igual. ¿Meritocracia? O sea, tiene que haber, por supuesto, méritos, pero es distinto el mérito de un profesor de educación física que de un profesor de matemáticas, ¿no es cierto? No le puedo hacer las mismas preguntas, correcto, uno, y dos, tengo que evaluarlos en el rendimiento, o sea, tengo que evaluarlos en el aula, tengo que evaluarlos en cómo van sus alumnos. Esa es la principal evaluación que tenemos que hacer respecto a los maestros. Y yo creo que encontramos toda la disposición de los maestros, porque yo creo que en los maestros hay un sentido de servicio, de deber, de orgullo respecto a su labor que es fundamental. Y en ese terreno vamos a asumir una responsabilidad sobre este eje que es la revolución educativa, que es la principal herramienta de igualdad de oportunidades, combinada, como reitero, con alimentación y salud. Otra cosa que ustedes mencionan en el plan de gobierno, en la página 8, es revisaremos todos los tratados de libre comercio que se opongan al ejercicio de nuestra voluntad soberana. Específicamente, ¿cuáles son los TLC que usted considera, lo que dicen en el plan, lesivos a la voluntad soberana? Bueno, en el caso del TLC con Chile, por ejemplo, ni siquiera ha sido discutido por el Congreso. Este es un problema que han mencionado diversos sectores
y que ha sido motivo de discusión. Pero hay temas en los tratados de libre comercio que hay que tratar. Uno es la competencia desleal de los productores agrarios extranjeros que viven subsidiados. Decenas de miles de millones invierte el gobierno norteamericano en subsidiar a sus productores agrícolas. El nuestro no subsidia en nada, no da créditos adecuados, no da apoyo técnico. Nosotros tenemos que discutir las condiciones de este intercambio que es totalmente desigual. Hay otro tema que tiene que ver con el modelo. También. ¿Qué se va a renegociar allí? Por ejemplo, este tema, el tema de los plazos y las condiciones de tratamiento, es un asunto que hay que discutir a las importaciones agrícolas norteamericanas. Pero hay otro tema que nos parece muy importante. Mire, el Perú no puede continuar siendo un país que vende materia prima y que no la industrializa, no la procesa, no la transforma. Porque primero, estamos atrasados en términos de desarrollo industrial. No desarrollamos ciencia y tecnología y no generamos empleo para la gente. Nosotros necesitamos avanzar en procesos de transformación. Nosotros queremos que el capital extranjero venga, pero también queremos que se comprometa con transferir ciencia y tecnología al país, con formar a nuestros trabajadores en todos los niveles de la gestión de la empresa, y queremos también que se comprometa a transformar materias primas y darles valor agregado en un proyecto y en un proceso en el cual pueden y deben haber incentivos para que esto ocurra, de forma tal de que el país cambie de rostro y se acerque más a Brasil que a lo que somos ahora, un país que exporta materias primas cuyos precios además son absolutamente variables, porque cada vez que hay una crisis en el mundo hay materias primas que caen brutalmente y no depende de nosotros. En cambio, los productos elaborados no caen en ese precio y este es un tema que nos interesa atender. En la página 13 dicen, es decir, estamos en la obligación de fundar y construir una nueva nación. Si ustedes se sienten en la obligación de fundar una nueva nación, ¿cómo planean cumplir con esta propuesta si es que las otras fuerzas políticas, si acaso, no están de acuerdo en la modificatoria de la Constitución, que es lo primero que harían? Bueno, mire, yo no sé si ustedes tienen un mecanismo para hacer un close-up a esto, ¿no? Pero esto es un cuadro elaborado por CEPLAN, el Centro de Planeamiento del Estado, sobre la base de opiniones del INEI y el ENAJO, ¿no? La Encuesta Nacional de Hogares. Mire usted, ¿qué pasa en este terreno con credibilidad del Congreso? 76% de los ciudadanos y ciudadanas no creen poco o nada en el Congreso. En los partidos políticos está usted en 84 de cada 100 que no creen en los partidos políticos. En el gobierno el porcentaje vuelve a estar en 76% que no creen. Entonces, nosotros estamos con un sistema de instituciones en el que la población no cree. ¿Qué hacemos? ¿Lo refundamos? Tenemos que producir cambios que generen confianza. Por ejemplo, ¿por dónde pasan esos cambios? Por ejemplo, en que las autoridades estén obligadas a responder a los electores, a rendir cuentas. Por ejemplo, en que se renueve el Congreso por tercios a mitad de mandato, para que los partidos que no se han portado bien puedan ser sancionados por los electores. Por ejemplo, en permitir que sea revocable el cargo encargado a un congresista o al presidente de la República, si es que prometió una cosa en campaña y hace otra en el ejercicio de gobierno o abusa de poder. Por ejemplo, declarar la corrupción como un delito imprescriptible que se persigue de por vida. Por ejemplo, disponer que el sentenciado por corrupción no puede ejercer nunca más un puesto público, una función pública, ni por nombramiento ni por elección. Por ejemplo, que el Contralor General de la República no sea propuesto por una terna elegida por el Presidente de la República. ¿Sí, no? Porque entonces el Presidente es el que propone al que lo va a vigilar. Si lo cual sería absurdo. Bueno, creo que debemos ser una cosa, primero plural, partidariamente plural, ¿no es cierto? Políticamente plural. Y creo que deben haber personalidades que tengan experiencia, que sean intachables en este terreno. Esta revocatoria de la que usted me habla respecto al presidente de la República, ¿regiría bajo un eventual mandato de Ollanta Humala? Si logramos que la Constitución sea
modificada, por ejemplo, en estos aspectos, por supuesto que tendría que regir. O sea, el objetivo es precisamente que existan mecanismos de control. Igualmente necesitamos en el tema económico que hayan cambios, que se den cambios que resultan fundamentales. El cambio económico, claro, del que se habla justamente es el de la economía nacional de mercado. Correcto. ¿Se haría un copy-paste de la Constitución del 79 en el capítulo económico? No, ¿O qué propuesta se haría? No, porque la Constitución del 79 no enfatiza el peso del mercado nacional y de los mercados regionales. La Constitución del 79, me parece, no tenía el peso que tiene hoy la pequeña y microempresa, que requieren de apoyo concreto. Y una economía abierta también, ¿no? Por supuesto, ese es otro elemento. Que no comprende la del 79. Correcto, el mundo ha producido cambios en ese terreno. En esa economía abierta, los países no hacen lo que hace la Constitución de 93, que es decir, tratamos por igual a la propiedad extranjera que a la nacional. Se prefiere al nacional. ¿Por qué? Porque el nacional crea más empleo aquí al interior, está vinculado normalmente a reinvertir en su propio país y por lo tanto creemos que este es otro tema que es fundamental poder encarar. Es igualmente importante que no tengamos la rigidez que tienen hoy los llamados contratos de estabilidad jurídica, que le impiden al Estado que cuando cambia la situación económica modifique los tributos. Por ejemplo, hoy hay precios siderales en la minería, ¿no es cierto? Es absolutamente razonable. Yo he hablado, dicho sea de paso, con algunas personas de empresas mineras que entienden perfectamente el problema. ¿No se han asustado? No. Dicen, nosotros aceptaríamos esto, pero por supuesto, nosotros queremos no cumplir la función del Estado. O sea, que no venga la comunidad a pedirnos a nosotros colegio, que no venga a pedirnos a nosotros carretera, que no venga a pedirnos a nosotros, ¿no es cierto?, apoyo para el desarrollo de la actividad agrícola de la comunidad, porque no es nuestro trabajo, y efectivamente no es su trabajo. Pero si pagaran lo que corresponde y se eliminaran privilegios indebidos, el Estado tiene que asumir la función que le compete, que es dar educación, que es asegurar vías de comunicación, que es dar salud, y esto reduciría la conflictividad en el país. Nosotros tenemos que enfrentar un tema de violencia que está creciendo en el país enormemente y de delincuencia. Y parte de eso tiene que ver con que somos un país que a los jóvenes les ofrece poco o nada. No hay espacios para deportes, ¿no es cierto? La calidad de la educación es muy mala, las oportunidades de empleo son pésimas, las condiciones para obtener crédito y lanzarse a nuevas actividades son escasas. Los jóvenes necesitan opciones en este terreno. Lo que preocupa a ciertos sectores, sobre todo a esa otra mitad del país que no votó por ninguna de las dos alternativas que está en segunda vuelta, es la insistencia en un cambio de constitución porque sí. El tema es que se repite la necesidad, de acuerdo a Gana Perú, de incluir una nueva constitución. ¿Por qué es necesaria una nueva constitución? Bueno, yo creo que este es un tema que ha explicado gente como el doctor Francisco Eguiguren, que es presidente de la Comisión de Abogados Constitucionalistas del Perú, de la asociación, pero es además un tema que planteó Valentín Paniagua. Valentín Paniagua, en su gobierno, conformó una comisión de constitucionalistas, que fue desde Domingo García Rada, pasando por Francisco Eguiguren, Diego García Sayán, en fin, los más los mejores constitucionalistas. Y todos concluyeron que se necesitaba una nueva constitución por múltiples razones. Primero, por la ilegitimidad e ilegalidad de la que rige hoy. Y segundo, porque hay que incorporar derechos, instituciones, herramientas que la constitución actual no tiene y que son indispensables para un desarrollo más justo y para el progreso del país. Luego, la célula parlamentaria aprista en agosto del año 2001 propuso regresar a la Constitución del 69 con determinadas modificaciones, como por ejemplo incorporar la Defensoría del Pueblo, que no está en la Constitución del 79, ¿no es cierto? Manejar el tema de los referéndums y de las consultas ciudadanas, que tampoco tenía presencia en la Constitución del 79 en ese nivel. Ahora, en fin. el tema es, ¿qué pasa si no logran el consenso necesario en las fuerzas políticas? Eso tiene que... Porque ese es otro temor. Pero es que eso es indispensable, porque mire, nosotros vamos a hacer 32%
en el Congreso, digamos, vamos a tener 40 y tantos, ¿no? Algo no son menos mayoría. de 50, no somos. Entonces, esto se va a tener que tratar con otras fuerzas. El presidente Toledo, el 28 de julio del año 2004, a 2 años de terminar su mandato, planteó la necesidad de una nueva constitución en el mensaje del país. Entonces, ¿por qué colocar el prejuicio de que no podemos buscar un entendimiento que exprese los intereses de una amplia mayoría del país para un contrato social que nos dé estabilidad con menos brechas? Claro, ese justamente va a ser el reto que ustedes van a tener en este nuevo Congreso. Pero mi pregunta iba, ¿qué pasa si no logran el consenso? ¿Reforma constitucional nomás? Bueno, nosotros tenemos que caminar en las condiciones que hemos pactado. Nosotros hemos pactado determinadas condiciones y el compromiso de Ollanta dice que nosotros vamos a respetar las condiciones de la legalidad existentes en el país. Y eso es lo que vamos a hacer. Porque lo que les estigmatizan a ustedes es, si no logra Ollanta Humala los consensos para una nueva constitución, disuelve el Congreso. Mire, cierra el Congreso y convoca una nueva asamblea constituyente y esto se vuelve Venezuela. Mire, quien ha disuelto el Congreso es Fujimori. Y la señora Fujimori que hoy postula no se fue del gobierno cuando disolvió. Como tampoco se fue del gobierno cuando su papá se fugó. Se quedó acá, ¿no es cierto? Y no zanjó con su papá. Y ha terminado su meeting con chino, 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 y que los aplausos se escuchen hasta Diroes. O sea, aquí no estamos hablando de suposición, estamos hablando de realidades. Ya lo hicieron. No solo hicieron eso. Tomaron control del Poder Judicial, tomaron control del Ministerio Público, tomaron control de la policía, tomaron control y corrompieron a la alta oficialidad de nuestra Fuerza Armada en una forma increíble, como hemos visto con las cuentas que hay, compra de armamentos en plena guerra con Ecuador, que no eran útiles, que no estaban adecuadamente atendidos. En fin, eso no es una suposición, es un hecho real y concreto. Eso ha ocurrido. ¿Y ustedes entonces qué harían? Yo le pongo hechos reales y concretos. La ley sobre personas con discapacidad, yo la saqué con la firma de todos los partidos políticos siendo minoría. La ley de regalías mineras la suscribimos entre las diferentes fuerzas. Cambiamos la ley, la Constitución en materia de descentralización, en mi opinión en forma insuficiente todavía, vía acuerdos. ¿Por qué no es posible hacer eso? O sea, ¿qué nos impide poner por delante lo que nos une a una amplia mayoría que quiere un Perú con más justicia, con más derechos, con una democracia más participativa, con más control ciudadano, que recupere confianza? ¿Qué nos impide ponernos de acuerdo en aquellas cosas que nos unen? O sea, el cambio es un proceso que comienza en primer lugar en nuestra cabeza, que nosotros creamos que es posible un país más justo, un país distinto, un país con derechos para todos, un país que no vive exportando materias primas, un país que tenga seguridad alimentaria, un país que tenga una población rural con derechos, un país que reconozca la diversidad cultural que hay en el Perú y un país que apoya al pequeño y microempresario. Una de las cosas que queremos hacer es fondos para garantizar créditos para la pequeña y microempresa que le permita crecer y que reduzca los altísimos intereses que hoy paga un microempresario. Queremos regular esos mecanismos. Creemos que es un abuso que hoy día tiendas comerciales te cobren 70% de interés. O sea, tú compras por 1.000 un refrigerador y pagas 1.700 al final del año. O sea, terminas pagando 2. Y hay otras. Claro, lo que se dice en algunos sectores es que, claro, si vamos a una asamblea constituyente, se genera pues 1 año, 2 años de incertidumbre. Todos los contratos firmados por el Estado peruano se paralizan porque todos están bajo un acuerdo, bajo un marco constitucional, y estaríamos un tanto a la deriva durante 2 años o un poco más. Quizá lo más conveniente sea plantear reformas constitucionales consensuadas entre los grupos políticos. Bueno, a ver, Gana Perú no tiene un acuerdo de convocar una constituyente. Hay sectores que han lo dicen planteado, en el plan, ¿no? El plan no dice una constituyente, el plan dice que hay diferentes opciones. No, ustedes dicen en la Constitución página 34, del claro, 79. hay una opción, la Asamblea Constituyente, sí, y la reforma integral por vía del Congreso correcto, de la República. O sea, están las dos opciones, ¿no es cierto? No es que se aferran ustedes a una sola, a la Asamblea Constituyente. Yo diría inclusive que, como ha explicado Ollanta Humala, la mayoría dentro de Gana Perú plantea
la opción de la reforma vía los mecanismos establecidos, ¿no? Pero creo que es un elemento central tener claro que nosotros somos plenamente conscientes de que hoy hay una excelente situación económica para nosotros, pero no hay una excelente situación económica en el mundo. O sea, hoy día tenemos la crisis del Japón, que es brutal. Tenemos el problema de los países árabes y lo que esto significa en términos de precios del petróleo, ¿no es cierto? Tenemos un mundo muy movido en esta situación. Y para nosotros es vital... Y nos ha tocado la crisis, perdón, del 2008. La crisis del 2008. Y nosotros correcto. Hemos pasado Correcto. Muy bien. Entonces, sí. De ahí que nos digan el milagro peruano, ¿no? Porque, entre otras cosas, se mantuvo reservas que fueron generadas por una política del Banco Central de Reserva, y ahí te doy una primicia, una de las personas que va a ser incorporada hoy a la propuesta de Ciudadanos por un Buen Gobierno, ¿no? Es Óscar Dancourt, el presidente del Banco Central de Reserva, que condujo el proceso de generar este enorme colchón de reservas y le ha dado estabilidad al manejo monetario. O sea, nosotros no estamos jugando con el país. Muchos además somos personas que tenemos muchos años en la vida política en el país. Hemos aprendido que los procesos de cambio requieren de mayorías consistentes. Nosotros queremos un gobierno que no parta al país en dos. Queremos un gobierno que tenga una amplia mayoría. Queremos un gobierno que tenga una mayoría social y política, que sea capaz de aplicar estos cambios y que convenza a aquellos que tienen miedo a ceder parte de lo que hoy son enormes ganancias que tienen, de que es más conveniente, inclusive para ellos, porque le dará más paz y tranquilidad social, y que convenza al resto de los que pueden tener dudas, que no tengan miedo de ser felices, que tienen derecho a un país en el cual tengan oportunidades, derechos garantizados, educación de calidad, y que el país tiene la posibilidad de salir adelante si es que enfrenta la corrupción, si es que redistribuye correctamente la riqueza y si es que le da oportunidad a los productores y a los trabajadores peruanos a construir una economía cada vez más consistente, cada vez más productiva, con más oportunidades para todos. ¿Cuál sería la influencia de Chávez en un eventual gobierno de Humala? Ese es un tema para el cual venía yo muy interesado en recordar. ¿A quién apoyó Chávez? Yo tengo aquí las declaraciones del 16 de junio del año 2000. 16 de junio del año 2000, ¿no es cierto? Cuando estábamos en plena preparación de la marcha de los Cuatro Suyos, hubo aquí una presencia del Consejo Andino de Presidentes, y el único jefe de Estado que se pronunció en respaldo a Fujimori fue el señor Chávez. Chávez, de nuevo, en defensa de Fujimori. Chávez respalda a Fujimori. Chávez Con esto usted está tomando distancia de Chávez. Gana Perú está tomando distancia de Chávez, porque también hay que recordar el 2006, Chávez salió y dijo: Ollanta, compadre, eche pa'lante. Yo quiero recordar los hechos en primer lugar, porque este es un hecho. No, lo otro también es un hecho, pero son hechos distintos. Ollanta era un candidato que venía de un aluvión electoral, un partido en formación, ni siquiera postuló por su propia organización, sino por la UPP, que terminó siendo un desastre en su actividad parlamentaria, ¿no es cierto? Y es invitado por un jefe de Estado, y este jefe de Estado le hace un gesto, ¿no? Y él encara la campaña en esas condiciones. Yo quiero decirle que para nosotros las relaciones con Venezuela son relaciones importantes, como las relaciones con Brasil, con Argentina. ¿Por qué? ¿Con Colombia? Mire, con Colombia. ¿Con Chile? Mire, Colombia acaba de firmar un tratado con Venezuela. Usted sabe que el grueso de las exportaciones de confecciones y otras cosas, productos alimenticios de Colombia, es a Venezuela. Hay muchísimo intercambio entre ambos países. ¿Usted sabe cómo calificó el presidente Santos al presidente Chávez? Como el más importante patriota latinoamericano. Todos sabemos las diferencias que hay entre Santos y Chávez, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué Santos trata así a Chávez? ¿Porque es un irresponsable? No, porque es su vecino, ¿no? Uno. Y tienen mucho intercambio comercial. Dos,
y 3, porque está cuidando los intereses de su país también, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nosotros no queremos enemistades, nosotros queremos amistades con América Latina, porque en el mundo de hoy uno funciona sobre la base de plataformas. O sea, los países no negocian solos, negocian en bloques. ¿Cuál es nuestro bloque natural? ¿Perú, Estados Unidos? ¿O es Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Asia, Ecuador, Colombia? Pero bueno, también tenemos a Asia al frente, sí, ¿no? por supuesto, para manejar relaciones, pero tenemos que trabajar como una plataforma, ¿no es cierto? Y esa plataforma es esencialmente sudamericana. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con un país que tiene energía, porque Venezuela tiene eso, tiene petróleo, tiene gas, ¿no es cierto? Con un país que tiene industria, que desarrolla tecnología, como es Brasil, ¿no es cierto?, que nos puede apoyar enormemente en ese terreno, con Argentina, ¿no?, que tiene un desarrollo agrícola bien importante, un desarrollo en el campo de la educación muy significativo. Es decir, tenemos que trabajar... A Colombia le vamos a vender energía, correcto, a Chile también. Nosotros tenemos en este sentido un tema central. ¿Eso continuaría? Mira, digamos, mira, lo que queremos entender es, está claro que hay dos modelos en Sudamérica. No va a continuar, no va a continuar, va a mejorar. Va a mejorar. Porque García nos ha enemistado por gusto con cantidad de vecinos. Ha llenado de adjetivos, como se le critica a Chávez, ¿no es cierto? Y como lo hace también. Correcto, ¿no? Como lo hace. Y yo creo que hay que actuar de otra manera, hay que actuar con cautela, hay que actuar con serenidad, hay que poner por delante los intereses del país. Es decir, no estaríamos subyugados a Caracas. En absoluto, que vamos a estar subyugados a Caracas. Ni vamos a estar subyugados al Brasil tampoco. Ni vamos a estar subyugados a Chile, ni a Ecuador, ni a Bolivia, ni a Colombia. Esto es el Perú. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que la mayoría de nuestra producción, de la poca producción industrial no tradicional que tenemos, la vendemos a nuestros vecinos. No la vendemos a Estados Unidos, no la vendemos a Europa, la mayor parte la vendemos a nuestros vecinos. Entonces, manejar esas relaciones es un tema central. Yo creo que esa es una de las lecciones extraordinarias de Lula y de su gestión, ¿no es cierto? Es un hombre que ha sabido trabajar relaciones, que se ha ubicado y se ha posicionado en el mundo y le ha abierto horizontes nuevos al Brasil. Nosotros quisiéramos un trabajo de ese estilo en un gobierno de Ollantumala, en un gobierno de Gana Perú, que será un gobierno de mayoría social y política y que buscará generar un contrato social en el Perú que estreche, acorte estas enormes brechas sociales y garantice a la gente derechos fundamentales, como reitero, en educación, salud, seguridad social, comunicaciones, planes contra la pobreza y lucha contra la corrupción. Muy bien, yo le agradezco mucho, señor Díaz Canseco. Se nos han quedado temas pendientes, pero el tiempo ha volado. Gracias por haber venido. No hay problema. Muchas gracias. Habrá momento de seguro en estas 8 semanas, ¿sí? Gracias. Encantado. Javier Díaz Canseco de Gana Perú, comentando este tiempo que queda de cara a la segunda vuelta y lo que esperan conseguir frente al fujimorismo. Se terminó el primer café. Tenemos más para ustedes de las 10.